¿Quién nos quedó ayer? Acá. Gracias, buenos días, presidente. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Preguntarle al secretario de Salud, bueno, ya mencionó que la jornada de vacunación se va a hacer en los centros de salud. Preguntarle si también tienen pensado poner puestos de salud en espacios públicos, en escuela, o como se hacía antes, hacer esta campaña de vacunación casa por casa. Sí, se han puesto centros especiales en los casos donde se han detectado brotes de sarampión, y entonces ahí se han puesto en cabezas municipales puestos de vacunación. También se está viendo la posibilidad de implementar puestos de vacunación en otras áreas, pero en este momento están donde han ocurrido brotes y en las cabezas municipales, además de los centros comunitarios. Gracias. Y preguntarle a Martí Batres, ¿qué va a pasar con el edificio que está actualmente el Hospital del ISSSTE en Acapulco? Pues ya que en próximos meses se va a cambiar al nuevo hospital en el centro de convenciones, y de acuerdo al personal de difusión de su área, comentaron que están como haciendo nuevas contrataciones para el nuevo hospital. Preguntar en dónde pueden como checar estas convocatorias para nuevas contrataciones, o si hay un lugar específico que estén como citando para contratar a nuevos médicos en el nuevo hospital del ISSSTE en Acapulco. No, sí, todos van a tener sus médicos. Sobre este último tema, está previsto que los nuevos hospitales, sobre todo cuando existe una ampliación en los servicios o en las especialidades, se hagan nuevas contrataciones. Ya hablaremos de ello con mayor detalle. Varios de estos nuevos hospitales que anunciamos ya aquí en alguna mañanera, los 5, uno de ellos ya se inauguró, el de Pachuca Hidalgo, los otros 4 se van a estar inaugurando este año, el de Acapulco, el de Torreón, Coahuila, Tlajomulco, Jalisco, y Tampico, Tamaulipas. Esos son en su mayoría sustituciones de otros hospitales que ya estaban en muy mal estado, como en el caso de Guerrero, en Acapulco es una sustitución, el nuevo hospital está sustituyendo otro, pero el personal especializado adicional pues se contratará. Ya hablaremos sobre esta convocatoria más amplia, pero se está trabajando en eso. Y también vamos a ver qué sucede con los inmuebles. Los inmuebles pueden tener, digamos, un estado diferente. Algunos podrían seguir usándose, otros no, pero lo vamos a ver en cada caso y ya lo informaremos. Lo importante aquí es que el hospital que va a haber en Acapulco va a ser un hospital muy moderno, muy avanzado, de alta calidad al servicio de la gente, y en un estado donde esto es urgente, es fundamental en Guerrero. Además va a ser en Acapulco, y esto se va a sumar a toda la reconstrucción que se está dando en Acapulco. Va a ser un gran hospital. Muchas gracias. Presidenta, comentarle que el pasado lunes 10 de marzo el Consejo Consultivo Indígena Afromexicano de Guerrero tuvo una reunión con varios funcionarios de su gabinete, con SADER, con Gobernación, con Bienestar, en donde le enlistaron las afectaciones todavía que hay del huracán John en varios municipios de la Costa Chica de Guerrero. Entre ellos, pues en Copala hay 348 damnificados en viviendas que no recibieron el apoyo el pasado 1 de marzo. Y hay 1,100 agricultores también que fueron afectados. Y sin censar, en San Marcos hay 1,350 damnificados en vivienda y agricultores. En Juchitán hay 900 damnificados. En Azoyú 248. En Tecuanapa 3,680. En Igualapa 150. En Ometepec 500 damnificados en vivienda y agricultores. En Las Vigas 1,200 en vivienda y 1,600 productores. En Cuautepec también, siendo un total de 12,000 familias afromexicanas afectadas en Costa Chica. Y también el pasado jueves 13 de marzo, la gobernadora se reunió
con parte de este Consejo Consultivo en Las Vigas, en donde se comprometió a ser intermediaria y ver con usted para que se reanuden el censo, y pues preguntarle si ya tuvo contacto con la gobernadora y como cuál sería la respuesta a todas estas demandas que está haciendo el Consejo Consultivo Afromexicano de Guerrero. ¿De dónde vienen estos datos? Es una minuta de la reunión que tuvieron el 10 de marzo, este lunes 10 de marzo, con la secretaria de Bienestar, con Gobernación y con SADER. Tengo la minuta firmada Sí, por supe que se reunieron. Hay que revisar el número de personas porque se hizo un censo muy detallado en todo Guerrero y Oaxaca, que fueron afectados por el huracán John. En particular se estaba viendo a las personas que todavía quedaron afectadas, particularmente en las zonas agrícolas o productivas. Entonces ahí se estaba ya incluso apoyando, pero revisamos con gusto el número y la atención que se requiere. ¿Y se ha platicado con la gobernadora? Sí, hemos platicado con ella. Lo que pasa es que sí es importante hacer una revisión del número, porque sí se hizo un censo muy detallado. Entonces, pero se atiende de todas maneras pues como se está atendiendo en las reuniones. Gracias, presidenta. Y bueno, hay también pobladores de comunidades de los municipios de Coajinicuilapa y Huehuetán, también de Costa Chica de Guerrero, mediante una carta que hicieron llegar a este medio, solicitan su apoyo e intervención para liberación de sus pagos correspondientes a las afectaciones ocasionadas en árboles, corrales, cercas y tierras derivadas de la ampliación de la carretera Costa Chica que concluyó el año pasado con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a pagarles pues por los derechos de vías con un monto de 150 millones de pesos. Habría que revisar cuántos realmente son, ¿no? Sí, porque sí hubo pago en su momento a las personas. Inclusive estuvimos ahí con el presidente en la gira de transición, estuvimos en Coajinicuilapa, tuvimos un evento ahí muy grande. Entonces hay que ver el número realmente de personas que… Hay una carta que le hicieron llegar, si igual no sé si habría Sí, pero hay que revisar el número, porque sí hubo indemnización, entonces hay que revisar el número de personas y las personas que en todo caso no fueron resarcidas. Recuerden, para este caso siempre se tiene que demostrar la propiedad del predio, es una norma. Si no eres propietario del predio, pues difícilmente puede haber pago por derecho de vía, ¿no? Entonces, habría que ver en particular en este caso. ¿Cree que puede entregar la carta que le mandan? Sí, por supuesto, y se les atiende, pero sí es importante revisar realmente cuántas personas son. Gracias. Una última pregunta, presidenta. Sí. De los proyectos estratégicos que usted anunció el 17 de enero en Acapulco, de Acapulco se transforma contigo, pues, y que ha causado como pues mucha expectación, fue el Maribús. Ya que usted comentó que la Marina iba a hacer el proyecto, no preguntarle pues, si ya está el proyecto, a cuánto ascendería el monto y si esta inversión de Maribús entraría en el monto de los 8,000 millones de pesos que usted había anunciado de recuperación para Acapulco y si el proyecto tiene considerado incluir a los lancheros, como en su momento lo presentó el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Que iba a darle como también trabajo a los lancheros con este proyecto del Maribús. ¿El Maribús va a estar listo este año? Sí, es parte de la inversión que mencionas. Vamos a pedirle al almirante que venga para que vean cuáles son las principales paradas. Primero va a ser una primera fase que se inaugura este año y después va a venir una segunda fase y lo va a operar en este caso la Marina. Ya si requiere trabajadores, pues van a ser contratados. Gracias, presidente. También tú estabas ayer, ¿verdad? Gracias, presidenta. Buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, escritores como María Elena Chávez, que sin fundamento, al igual que otros autores,
vinculan a funcionarios de Morena con el crimen organizado. Sin una prueba real, se basan en informantes anónimos. ¿Qué piensa de estos periodistas o escritores que utilizan información no verificada para vender más libros? Bueno, no sé si ella es periodista, ¿verdad? Es lo que mencionó, lo que se mencionó ahora. Porque siempre hay que ver la parte legítima, digamos, la parte política de una oposición que critica, y la otra es una campaña orquestada con dinero. Y en este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona y recurso que no sabemos de dónde viene para poder inflar una tendencia. Entonces es parte de esta campaña sin fundamento, sin ningún fundamento, que lo único que quiere es desprestigiar a partir pues de un invento. Entonces, narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente y ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista, que no tiene tampoco fundamento. Entonces es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan, la cuenta de X creo que en México cuenta de X tienen menos del 20% de la población. Y si tienen cuenta no necesariamente la utilizan. Entonces es un sector muy pequeñito. Pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque en realidad no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte pues de esta campaña, ¿verdad? Gracias, presidenta. Distinto, hay que decir, a que la oposición criticara con fundamento. Eso es otra cosa. En México hay debate, hay democracia y se puede discutir. El problema es cuando organizas una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento. Eso no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo. Gracias. Presidenta, ¿qué opina de que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, retomó la iniciativa que usted implementó en su gobierno en la Ciudad de México del Sendero Seguro, para la cual invertirá 100 millones de pesos con el fin de atender un tema similar al de su propuesta en la ciudad fronteriza para que los habitantes lleguen seguros a su destino? Qué bueno. En la reunión que tuvimos con presidentes y presidentas municipales hace pues ya un tiempo, hablamos ahí de una parte del destino del Fondo para Infraestructura Social que se va a entregar directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes o afromexicanas. Segundo, hablamos de la posibilidad de promover estos senderos de paz, estos senderos seguros, que lo que hacen es que iluminan, a ver si tienen una fotografía por ahí de algún sendero seguro, iluminan de tal manera que parece de día en la noche, mucha iluminación y una recuperación muy importante del espacio público, acompañado de murales de artistas urbanos. Entonces, pues recuperas el espacio público, eso ayuda a disminuir la inseguridad y también a tener mucho más confianza de salir por las noches de la ciudadanía o acompañar a quienes de por sí tienen que utilizar el camino para poder llegar a sus casas. Entonces, una muy buena iniciativa, la hizo Clara Brugada en Iztapalapa, la hicimos nosotros en la ciudad, la hicieron varios alcaldes en la Ciudad de México y ahora pues está llegando a otros lugares de la República, que es muy bueno.
Muchas gracias. Presidenta, por último, ¿qué opina sobre el video de los 238 venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua que fueron enviados a El Salvador a la megaprisión de Bukelele? ¿Cree que esto le pueda pasar a los ciudadanos mexicanos? ¿Qué pasaría si el presidente Trump decide mandarlos a estas cárceles? Y si pasa, ¿qué acciones tomaría el gobierno mexicano? Bueno, les informo que en cuanto el gobierno del presidente Trump informó que iba a llevar personas que ellos no solamente no tienen documentos, sino consideraban que habían tenido algún delito a Guantánamo, nosotros hicimos una nota diplomática ese mismo día. Lo envió el canciller a la Embajada de Estados Unidos. Normalmente esas notas son privadas, pero vale la pena decirlo ahora, para decir que ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México. Ellos contestaron la nota diplomática diciendo que en la medida que México aceptaba a las personas repatriadas, regresarían a México. Entonces tenemos la certeza de que cualquier persona en Estados Unidos que sea deportada, repatriada a nuestro país, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y a la solicitud que hicimos, llegará siempre a México. Muchas gracias, presidenta. ¿Quién más estaba ayer? ¿Tú? Gracias, presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, un tema de estudiantes allá en Coatzacoalcos, Veracruz, quienes demandan que se rehabilite y se reestructure la Universidad Bienestar, porque en su construcción tiraron una caseta que servía para refugiarse del sol y la lluvia. Eso es lo que están pidiendo. Igualmente demandan que el sistema de drenaje se rehabilite, pues en su construcción igualmente la destrozaron y no ha estado funcionando bien. Demandan la construcción de las banquetas y guarniciones porque tienen que bajar al arroyo para que ellos puedan… ¿En dónde es la? En Coatzacoalcos, Veracruz, en la Universidad del Bienestar. Desde el 2021 ya está funcionando, pero esta tiene muchas fallas, tiene muchos defectos y piden, bueno, que también demandan la instalación de luz, sobre todo en el área de afuera, porque esto se ha prestado a muchos asaltos a los estudiantes, a los maestros. Esa es la petición de los estudiantes de allá de Coatzacoalcos, Universidad de Bienestar. Sí, presidenta, gracias. Y en otro tema sobre el ISSSTE, ¿qué pasó con las tiendas estas que ayudaban mucho a la economía de la familia? Sobre todo había una en Poza Rica y en otros municipios de Veracruz. Están haciendo muy buen trabajo ahí, Martí. Sí, igualmente también la que había en la Narvarte, una tienda muy grande del ISSSTE con muy buenas ofertas. Señalan que esa desde hace mucho se cerró, inclusive se tenía el rumor de que se había vendido el terreno, pero que no se podía hacer porque este era un terreno cedido en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, pues no había escrituras. ¿Qué es lo que está pasando sobre estas tiendas? Bueno, como ustedes saben, las tiendas de Super-ISSSTE son una de las 22 prestaciones sociales que tiene el ISSSTE a su cargo. Es una prestación muy importante. Estas tiendas de Super-ISSSTE son para derechohabientes y también para no derechohabientes, para las comunidades que están en las zonas donde se encuentran estas tiendas. Se está haciendo un trabajo muy bueno. Ahí tenemos como directora a Dunia Ludlow, que está al frente de las tiendas de Super-ISSSTE. Y quiero comentar que en el lapso de 5 meses, las ventas de Super-ISSSTE se elevaron en un 61%. De hecho, ya en el primer mes que estuvimos al frente del ISSSTE, me reportaba el equipo de compañeros de Super-ISSSTE que había aumentado en un 12% las ventas y el siguiente mes siguieron aumentando, no han dejado de aumentar. Tenemos una tienda en Nayarit que aumentó sus ventas en un 300%. Una parte de todo ello se debe a que se han incorporado nuevos elementos. Por ejemplo, en todas las tiendas se están vendiendo los libros del Fondo de Cultura Económica. Hicimos un convenio ahí con Paco Ignacio Taibo. Se incorporaron también, o se reincorporaron, los productos perecederos. Ya no se vendían frutas ni verduras y ahora hay frutas y verduras y tenemos jornadas especiales los lunes con productores
que directamente llevan del campo a las tiendas de Superiste estos productos, y en próximos días se van a incorporar cárnicos también. Y hay otros productos de productores mexicanos, estamos buscando mucho productores mexicanos, sobre todo en la actual coyuntura, a cooperativistas o empresas privadas y empresas públicas que lleven sus productos a Superiste. Ahora bien, no existe un presupuesto especial para ensanchar todavía ampliamente. Lo que estamos haciendo es levantar lo que tenemos, es el primer paso, y es la instrucción de la presidenta. Pero hay un par de casos donde las tiendas no se habían cerrado, teníamos a los trabajadores, teníamos el abasto, teníamos las instalaciones que no se habían enajenado, y se reabrieron las tiendas de Coruña y de peluqueros aquí en la Ciudad de México. Y de todas maneras, bueno, vamos a seguir viendo todas las tiendas que se puedan levantar, que tengan las condiciones para echarlas adelante. En otros casos, esto ya no se puede hacer porque hay situaciones donde el terreno se enajenó ya desde antes de que empezara la administración, pero tuvimos un acuerdo muy importante en la Junta Directiva del ISSSTE a finales del año pasado para concluir los procesos de enajenación, así es de que ya no se va a vender ninguna tienda, ningún espacio de Superiste, sino que se va a buscar que ahí donde estén las condiciones dadas se va a impulsar esta importante prestación social. Sí, gracias. Otra pregunta, secretario, sobre la demanda que hay de derechohabientes del Hospital de Gineco-Obstetricia, el edificio que ya está abandonado desde hace años allí en Tlatelolco sobre Manuel González. ¿Se rehabilitará este edificio o ya quedará así? Bueno, de hecho, ayer en la reunión de salud hablamos con la presidenta de ese tema, porque ese inmueble tuvo una fractura estructural mucho antes del temblor del 2017, más o menos por allá por el 2012, y entonces quedó sin posibilidades de ser utilizado. El personal médico en su gran mayoría se reincorporó a hospitales que están cercanos, como el 1 de octubre y otros, y sin embargo, pues ahí está el inmueble, no se está usando, y queremos hacer un acuerdo con el IMSS para hacer ahí un conjunto IMSS-ISSSTE y poder tener ahí un conjunto de salud importante. Vamos a trabajar, explorar qué podemos realizar en este sentido para que ese espacio no esté ahí desaprovechado y abandonado, y en nuevas condiciones, porque ya no es igual, ya hay otras condiciones, se puede hacer también una unidad médica de salud adaptada a los nuevos tiempos de parte del ISSSTE. Gracias. En cuanto al del Seguro Social, Presidenta, el Hospital del Zaragoza, la Clínica 25, ¿ese cuándo ya se entregará en forma? Sí, muchas gracias. El hospital, la Clínica 25, allá en Calzada Zaragoza, en Iztapalapa, es uno de los proyectos más importantes que hemos hecho en los últimos años. Como ustedes saben, se dañó durante el sismo, no se hizo nada de los años siguientes, todo 2017, bueno, los meses 17 y el 18, y en 2019 encargamos la demolición. Primero fue todo el proceso de demolición, luego la construcción con Sedena. El hospital es una de las obras, dicho por los ingenieros militares, más complejas por la ubicación en la que está y por la necesidad, pues, de garantizar la seguridad. Ya está prácticamente concluida la parte civil, ya se tiene todo el equipamiento, incluso durante este reclutamiento que acabamos de presentar se contrató personal adicional para el hospital, cerca de 50 médicas y médicos especialistas, porque si bien el personal está en varias otras clínicas, pues ha habido también jubilaciones en este periodo. La fecha que tenemos por parte de Sedena es para agosto, entrada en operación plena, y la verdad que va a ser de gran utilidad, pues, para toda la zona de Iztapalapa y también para una parte de NESA que se atiende allá en la 25. Gracias. Finalmente, Presidenta, hay una gran preocupación en la zona oriente del Estado de México, sobre todo en zonas Los Reyes, La Paz, San Vicente, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y Ecatepec,
en donde pues los habitantes ven con preocupación cómo están creciendo las gaseras clandestinas. Esto se ha convertido en una bomba de tiempo y en la que pues no ha habido ninguna medida de seguridad o control de protección civil. Acusan que pues hay una completa indiferencia por parte del secretario, del director de Protección Civil estatal, y en la cual también los mismos alcaldes de esos municipios acusan este desinterés de Adrián Hernández Romero. Pues no hay ninguna revisión, ninguna clausura. Ellos demandan que haya una revisión exhaustiva, si es posible que esté también supervisada por las fuerzas federales para que determinen si es legal que estén ahí. Igualmente, pues también acusan que puede hacer un huachicoleo de gas en esos municipios. Además, también los empresarios se han estado quejando porque el sector se ha visto afectado por el precio regulado que impuso la Comisión Reguladora de Energía y que además pues no pueden competir con estas gaseras clandestinas que venden muy por debajo este combustible. Entonces, eso es lo que piden, Presidenta, para que por lo menos pues, haya una regulación en este sentido, porque se clausuran y a los 20 días ya están otra vez Le funcionando. pedimos a la CEA, puede haber gaseras con toda su regulación, pueden existir, pero vamos a ver este caso. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Estabas ayer? No, pero bueno, de una vez. ¿Perdón? Secretario Clark, ¿nos puede informar sobre la cancelación de la licitación de los medicamentos? Sí. No vino Raquel, ¿verdad? ¿Quieres informar? Ahorita vamos a la pregunta y ahorita informo. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Juan Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre MX de Ciudad Juárez. La primera pregunta es acerca de las redes sociales que son utilizadas de manera pues ya generalizada por la delincuencia. En este caso no contempla ya una regulación dentro de la presente sesión ordinaria del Congreso, pues que permita, en este caso, poner de alguna manera más estricta una regulación a las empresas, Facebook, Twitter, X, que pues permita de alguna otra manera poner freno a la utilización de las redes sociales por parte del crimen. Y pues bueno, ¿cuál en este caso sería la responsabilidad de estas empresas que finalmente dejan que esté sucediendo esto en sus comunidades? Siempre es complejo regular un medio de comunicación, una red social. Pero en efecto, pues sobre todo la investigación que tiene que realizarse a partir de un mal uso vinculado con la delincuencia. Vamos a revisarlo, a ver si es factible o no es factible. Repito, siempre el problema pues es vinculado con el tema de la censura, pero en efecto es un buen tema para debatir y lo revisamos. Gracias, Presidenta. La tendencia, bueno, en otro tema, la tendencia económica del mundo por la aplicación de aranceles en Estados Unidos lleva una posible recesión, o al menos eso es lo que ya se ha anunciado de alguna otra manera por algunos economistas. En el caso de México, ya se plantea por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, una posible reducción del 1.3% para el 2025 en México. ¿Qué panorama tienen ustedes frente a esta guerra comercial que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos y la Unión Europea y Asia? ¿Y qué estrategias extraordinarias, Presidenta, ya contemplan para evitar la reducción del PIB frente a este escenario? Y si, en este caso, dentro de estas medidas, la deuda es una posible salida frente a una posible recesión. Tenemos un plan que se llama el Plan México y estamos trabajando muy intensamente en él. Yo me reúno una vez a la semana para ver los avances. Hay una mesa de trabajo de diversas secretarías para poder agilizar cualquier trámite parado relacionado con alguna inversión.
Está el objetivo de dejar de importar y producir en México a partir de distintos apoyos. Y por otro lado, pues hay que esperar al 2 de abril, ¿verdad? A ver cómo viene para México. Hay mucha comunicación entre el secretario Ebrard y el secretario Lutnick de Comercio de los Estados Unidos, entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Tesoro. Se está trabajando de manera importante, aunque hay que esperar pues a la decisión que venga por parte del gobierno de Estados Unidos. Y no pensamos, cuando fue la crisis de la pandemia, muchos países se endeudaron. La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 o la caída del Producto Interno Bruto derivada del COVID-19, muchísimos países optaron por la deuda y todavía están viviendo las consecuencias de esa decisión que tomaron. Aquí el presidente López Obrador decidió no endeudarse, decidió disminuir todavía el gasto y con esos ahorros impulsar la economía desde abajo. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos, además de fortalecer las inversiones en nuestro país. Entonces hay que esperar. No ayuda pues que estos organismos digan es que preveemos que a lo mejor es posible que haya una recesión. A lo mejor deberían decir, bueno, sugerimos que se haga esto y esto y esto y esto, sería mejor que solamente pues estar con estas noticias que todavía no sabemos realmente. Obviamente leemos siempre la situación internacional derivada en efecto de la puesta de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y otros temas también internacionales. Y por último, Presidenta, el día de ayer se da a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos que desplegó un destructor en el Golfo de México. En este caso, ¿cómo toma el gobierno mexicano esta acción de colocar pues este tipo de barco de guerra en lo que viene siendo el Golfo de México? Y si considera que México representa ese peligro o ese nivel de peligro frente a un barco de esa magnitud. Bueno, ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional. Están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Entonces, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí, pues no debe ser, ¿verdad? Pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México. Están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, Presidente. Recuerden, por ejemplo, que nosotros tenemos, a través de la Secretaría de Marina, una vigilancia muy exhaustiva de nuestra propia plataforma continental y mares internacionales por llegada de droga a México. Se han hecho, en este periodo que llegamos nosotros, incautaciones históricas, gracias a esa vigilancia que tiene Secretaría de Marina para evitar que llegue droga a nuestro país. Entonces, pues estas son medidas que toma el gobierno de Estados Unidos. Sí. Acá. Gracias, Presidenta. Olga Ojeda Lajuz, corresponsal de Imagen del Golfo, de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Presidenta, quisiéramos saber si es cierta la versión que se difundió en medios este lunes que apunta a conversaciones entre Pemex y el empresario Carlos Slim para realizar trabajos de aprovechamiento en dos de los yacimientos de crudo y gas natural más prometedores del país, entre ellos Ixachi, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz. De ser verdad,
cuál sería la participación del empresario y bueno, y si se descarta este hecho, me gustaría saber cuál es la proyección que tienen en este campo, ¿no?, en cuanto a la producción nacional. Viene el trabajo de Isachi, de la empresa, no sé si es Ideal o cuál de las empresas derivadas del Grupo Carso o filiales del Grupo Carso, viene desde antes, no es de ahora. Lo que estamos planteando nosotros con diversas empresas, y tiene que haber una revisión, es la posibilidad de hacer contratos mixtos, que ya también venía desde antes esa posibilidad, en la medida en que es parte de las nuevas leyes que ya se aprobaron. El porcentaje mayor, 90%, lo produce Pemex. Y hay un margen que viene de empresas privadas, que viene de la reforma del 2013, y un margen de contratos, en donde hay participación privada y pública. Ese margen de contratos privado y público ahora lo estamos haciendo más transparente en las nuevas leyes. Y ahí se plantea, por ejemplo, que si hay, lo explicó Víctor cuando vino aquí el director de Pemex, si hay la posibilidad de un contrato mixto, lo tiene que autorizar el Consejo de Administración, tiene que considerar en primer lugar el pago del derecho para el bienestar de petróleo, que es el 30%. Tiene que considerar los gastos de operación y después lo que queda se divide entre la ganancia del privado y la ganancia de Pemex. Ese es, digamos, el esquema de posibles contratos mixtos con Pemex. Están regulados, están planteados claramente y es un porcentaje de la producción. Entonces, en este caso sí se está viendo con las empresas del Grupo Slim, pero no tiene nada de malo, no hay nada que ocultar y se está revisando en el marco también de las nuevas leyes. Ah, perfecto. Sí. Solo queríamos confirmar. Y muchos de ellos vienen también de Isachi, por ejemplo, ya participaba sus empresas en la explotación del petróleo. Sí. Muy bien. Y en un tema más local, Presidenta, en el puerto de Veracruz hay el programa de vivienda, usted lo ha anunciado, está incluido Veracruz, pero nos gustaría saber qué pasa con las viviendas que ya se adquirieron previamente en los gobiernos neoliberales y que son fraccionamientos que todavía hoy en día siguen sin tener los servicios básicos o siguen pagando casas pues de muy mala calidad. Si tienen previsto. Sí, vamos a pedir la próxima vez que vengan los de vivienda que lo expliquen. Les adelanto, se está haciendo un censo. Recuerden que durante el periodo principalmente de Fox y de Calderón se construyeron muchísimas viviendas muy alejadas de los centros urbanos, muchos de ellos sin servicios, que en realidad representaban negocios inmobiliarios más que el acceso de la vivienda a la gente. Son parte también pues de todo lo que nos ha platicado Octavio Romero aquí. Muchas de esas viviendas están abandonadas. Se hablaba incluso de 600,000 viviendas abandonadas en el país, de viviendas que se hicieron con créditos Infonavit. Entonces, lo primero que estamos haciendo es un censo. Muchas de esas viviendas hoy están ocupadas por personas, ya sea que pagaron sus créditos o por otras personas que llegaron, digamos, sin permiso a ocupar estas viviendas. Lo cierto es que tenemos que resolver esa situación. Entonces, lo primero es hacer un censo y se está trabajando un esquema de que las personas que viven ahí tienen que ser legítimos, no tiene que haber delincuencia, obviamente, en ese sitio, puedan adquirir esa vivienda a través de una desincorporación del Infonavit. Primero, que nadie esté pagando esa vivienda. Segundo, que se desincorpore del Infonavit y que pueda ser recuperado por la Comisión Nacional de Vivienda para que las personas que ya la habitan las puedan adquirir a muy bajo precio y obviamente resolviendo todos los problemas de servicios junto con los municipios, o ver de qué manera se pueden ocupar esas viviendas con un esquema distinto. Entonces, se está trabajando en un plan y aquí ya lo presentamos cuando pues lo tengamos totalmente acabado. Por lo pronto, se está realizando el censo de todas esas viviendas. Perfecto, muchas gracias. Y ya como último, me gustaría comentarle, bueno, que ya hace 8 años en el puerto de Veracruz se cerró el Baluarte de Santiago, un museo muy importante para la región. Y bueno, fue cerrado y se supone que era temporalmente para realizar trabajos de remodelación.
Sin embargo, hasta antes de eso, el inmueble existía como museo de sitio, pues era muy importante de las joyas de Veracruz para el turismo. Quisiéramos saber qué conocimiento tiene del tema, si se va a reabrir o que si puede intervenir para que se vuelva a abrir este pues, monumento histórico, ¿no? Museo histórico de Veracruz. Lo revisamos con Rocío Nale, con gusto. Gracias. Bueno, a ver, enséñenme el Sendero Seguro, a ver si tienen algunos. Le llamamos Camina Libre, Camina Segura para mujeres. De Santos. Se usan distintos tipos de luminarias. Por ejemplo, después se pusieron muchas de las luminarias que ahora no sé si han visto, puso Clara aquí sobre Calzada de Tlalpan, que las usó mucho en Iztapalapa, que son de estos tubos, tipo cerillo exactamente, que iluminan 360. Entonces es un rescate urbano y se ilumina para seguridad. Eso es lo que quiere hacer ahora el presidente municipal de Tijuana. Bueno, cierro con esta. Acaba de salir lo informaron en el Gabinete de Seguridad, pero ahora lo saca el director del FBI en su Twitter, de una persona que fue detenida en México, que era uno de los más buscados del FBI y fue detenido la noche de ayer en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Vamos a Pemex hoy a las 10 de la mañana. Lo de las medicinas, discúlpame. La reunión con el gobernador de Jalisco estuvo aquí en la reunión del Gabinete de Seguridad. Acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y de sus atribuciones también pudieran revisar conjuntamente, particularmente el caso reciente de Jalisco, y coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando y decidimos pues trabajar conjuntamente. Entonces, así fue la reunión y, perdón, Eduardo, si quieres platicar muy rápido. Gracias, presidenta. Les comento, como ustedes vieron hace un rato, hemos adjudicado 2.800 claves, casi 2.788 para ser preciso, en este proceso de compra de medicamentos. De esas claves, a la hora que uno las evalúa y ve las mejores ofertas que ha provisto toda la industria farmacéutica nacional e internacional, el 94% de ellas identificamos que se compraron al mejor precio posible y de hecho con precios inclusive mejores que años anteriores. Sin embargo, tan pronto fueron los resultados de la licitación, hace ya casi 6 o 7 semanas, identificamos 175 insumos, es decir, 175 medicamentos o material de curación, etcétera, que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los del mejor costo. Es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado. Y nos pusimos entonces inmediatamente en contacto con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Representan estos 6% de las claves que se han comprado, es un porcentaje relativamente menor, pero es un porcentaje que a todos nos interesa mucho. Y por eso hablamos desde el primer momento con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno e iniciamos ellos una investigación para entender un poco las razones por las que se había ocurrido.
A partir de las investigaciones que hizo la subsecretaria de Buen Gobierno ahí en la Secretaría y con el apoyo de la maestra Buenrostro, identificamos que en estas claves efectivamente teníamos que realizar o tenemos que realizar acciones de investigación clara para ver las razones por las que fueron compradas a sobreprecio. Estas representan un sobreprecio considerable, casi de 13. Todavía no se adjudicaron los contratos, esto es importante decirlo, pero tan pronto nos dimos cuenta de esto, lo que hicimos fue notificar a todas las instituciones, aquí están mis compañeros, para que esas 175 claves no pidiéramos piezas. Es decir, que mientras este proceso de investigación se lleva a cabo, esas se quedaran un poco en pausa y comenzáramos el abasto de todo el resto de las piezas que requiere el sector. Eso es un poco lo que les presentaba. Es decir, hoy, aunque identificamos que esto se compró a sobrecosto, no se ha pedido piezas. Es decir, en caso de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público, en Birmex particularmente, esas piezas no generan un perjuicio al erario, ya que no se han comprado todavía. Y lo que está haciendo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es determinar cómo proceder jurídicamente en esto. Lo que buscamos es poder resarcir esos fallos, es decir, que para estas 175 claves podamos adjudicárselas efectivamente al proveedor que daba las mejores condiciones, no solo de precio, pero también de calidad. Mientras tanto, y es algo que la propia presidenta le informamos desde hace algunas semanas, se separaron del cargo las personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex. ¿Con qué objetivo? De que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a partir de sus resultados determinar qué claves tienen que ser readjudicadas. A mí lo que me gustaría dejar muy claro es lo siguiente. Primero, como ya reforzaba la presidenta, donde hemos identificado posibles indicios de corrupción o compras equivocadas por cualquier razón, no estamos comprando esos medicamentos, están en pausa de aquí a que se determina efectivamente cómo ocurrió. En segundo lugar, que estamos privilegiando el abasto de todas las claves donde identificamos claramente que se compraron a las mejores condiciones y representan, como les comento, prácticamente el 95% de lo que hemos comprado. Esas son las claves que están llegando, que estamos peleando, que estamos ya comenzando a ver pues llegar a los hospitales y los centros de salud. Y en tercer lugar, y tal vez la más importante de todas, es que queremos dejar claro que en estos procesos de compra de medicamentos e insumos para la salud no hay ni un solo espacio para la corrupción y que cualquier indicio que tengamos de corrupción vamos a hacer lo mismo que esta ocasión, frenarlo, investigarlo y encontrar a quien sea responsable y poder además dar entonces no solo las mejores condiciones de precio al gobierno mexicano, los mejores medicamentos a los pacientes que se atienden en el sector, pero importantemente dejar una línea clara con la industria farmacéutica que no hay espacio para ese tipo de prácticas desleales de aquí en adelante. Son investigaciones que siguen en curso, no tengo el número exacto, pero en las áreas responsables de Birmex pues hemos hecho ya esas separaciones. ¿De abasto prioritario? Lo que hemos identificado es que prácticamente estas 175 claves, todas tienen algún sustituto terapéutico, ya sea en otro medicamento o en otra presentación. O en algunos casos también tenemos contratos abiertos de los ejercicios anteriores, tanto de la compra complementaria que hicimos al final del año, como de los ejercicios del año anterior. Es decir, hasta ahora lo que hemos identificado con las instituciones es que ninguno de estos medicamentos en el corto plazo, en este periodo de investigación, pone en riesgo el abasto o la vida de los pacientes. Y evidentemente también estamos preparando, en caso de que alguna de estas claves sea determinada no procedente, que vamos a adjudicarlas pues, de manera prioritaria tan pronto se determinen las responsabilidades, porque tenemos una gran ventaja. Esta investigación está basada en lo que la propia proveeduría ofertó, es decir, nosotros sabemos cuáles son los proveedores que ofertaron las mejores condiciones y podemos en ese caso reparar los fallos. Estas investigaciones iniciaron a partir de finales de enero, principios de febrero. Son investigaciones que no solo se derivan de lo que vimos nosotros en precios, sino también de las inconformidades que varias industrias o compañías farmacéuticas pusieron, que decían, oye, yo oferté a tal precio y lo ganó alguien a otro precio mucho más alto, y a partir de esas dos cosas, la Subsecretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició esta investigación de oficio. Lo que ustedes vieron la semana pasada es algo que ocurre en todas las investigaciones, procedentes o no, resultado de una inconformidad de un proveedor o participante de una licitación, que es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno solicitando la opinión o el derecho a réplica de las posibles personas afectadas por este proceso.
Sin embargo, se notificó a todo mundo porque es una licitación muy grande. Aunque fueran un número de claves, se le tiene que notificar a todos los participantes. ¿El monto que está involucrado, subsecretario? Estamos hablando de un posible incremento de costo cercano a los 13,000 millones de pesos, que significa que podemos inclusive, al reparar esos fallos y adjudicárselos a los proveedores pues de mejores condiciones, tener un ahorro inclusive mucho mayor a lo que estamos ya viendo hoy con lo que se está pidiendo y solicitando de piezas. Una vez que ya se adjudican, Claramente. hasta penales puede haber. Esa es la parte que la propia presidenta nos ha pedido, bueno, le ha pedido a la secretaria de Anticorrupción de Gobierno que pues se cumpla la cabalidad la ley, no solo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal. Creemos que en esta primera compra que nos toca a nosotros tenemos que pintar la raya, que no hay ni un solo espacio, ni un centímetro para admitir este tipo de prácticas y así dejar claro que de aquí para adelante nadie ni siquiera lo intente. Gracias.